desde montar tu negocio, cómo hacerlo, casarte, Divorciarte. comprar tu casa. Venderla. De ahí llega tu asesora de negocio. Mira, Ixa, cuéntame, ¿cómo esa relación profesional que tienes con tus clientes la has llevado a un plano personal, a un punto tal que yo siento que son como parte de tu familia, parte de tu entorno? Sí. Pero antes de hablar de eso, a mí me gustaría saber quién es Aixa Vilés. Hola Luis, muchas gracias a ti por la oportunidad de estar aquí, tú sabes, transmitir la persona que está detrás de tu asesora de negocios, vamos a decirlo así. No sé si tú sabes, pues sí, tengo una mezcla, soy venezolana, con un padre puertorriqueño, de niña estuve en Trinidad, estuve en España, y eso creo que también me ha ayudado en mi vida a poder diversificarme. Okay. Nos emigramos a muy corta edad, donde de repente para los venezolanos eso no estaba ni en sueños hacerlo, Claro. pero eso es lo que sucede cuando tú tienes un padre extranjero. Entonces, Pero naciste en Venezuela. nací ¿En qué en ciudad? Venezuela, nací en Ciudad Ojeda. Ciudad Ojeda. No me preguntes por qué. Estado Zulia, Estado Nací en el Zulia. estado Zulia. Okay. Y ya mi juventud fue en Estado Falcón, en Punto Fijo. Ahí actualmente mi mamá todavía está allá. Es la única persona que está allá. Me vine jovencita, nada, otro mundo, otra cultura, otro tipo de Cuando dices persona. jovencita, ¿qué edad? 18 años. Ok. Pero Teenager. estudiaste allá en Venezuela. Tú sabes que nosotros tenemos esa bendición de que terminamos la escuela superior joven. Sí, claro. Entonces sí, tuve un año de universidad ya, pero mis estudios en sí fueron aquí en Estados Unidos. Cuando yo comencé con eso de los estudios, yo quería ser ingeniera en computación, en sistemas, imagínense yo. Pero llegué aquí y cuanto a los estudios se refiere, sí hubo como una pequeña pausa. Y cuando tú no tienes una directiva de dónde vas, empiezas a estudiar negocio, la general. Como el clásico, business, ¿no? Ajá. Administración de empresas, exactamente, como el clásico. Te cuento que mis primeros comienzos en este país fueron, trabajé en restaurantes. Okay. Yo estaba en la industria de hospitalidad y por alguna razón, aún estando en esta industria, yo estaba mezclada con números. O sea, ¿Cómo es eso? Por ejemplo. Porque parece que, bueno, obviamente los números están en todo, pero no todo el mundo se casa y se conecta tanto con los números. No sé, era algo que, una de las cosas que yo normalmente siempre digo que me caracterizan es que yo soy como una esponjita, yo absorbo. Entonces, yo quería sobresalir, yo no quería limitaciones. Y mis jefes eran americanos, el cual eso ayudó mucho, que mi acento no sea tan hispano, tenga de repente una mejor fluidez cuando hablo el inglés, me ayudó demasiado. Claro. Fueron tremendas personas en mi vida, o sea, ellas sumaron. ¿Y qué pasa? Que en los restaurantes ellos siempre, tú tienes que recoger el dinero de los meseros y el reporte que te da el sistema tiene que darte con el efectivo y las tarjetas de crédito. Tiene que cuadrar la caja. Exacto, lo que le dirían la caja chica. Y me entrenaron a hacer eso, a mí me gustaba. Porque algo que me gusta en mi vida en ciertas cosas es que hay cosas que tienen un ciclo. Tú haces, creas, cierras y el próximo. Tú haces, creas, cierras y el próximo. Y eso es trabajo, era así. Entonces llega un momento que para mí era divertido. ¿Entiendes? ¿Por qué? Por eso mismo, porque era, a pesar de que era lo mismo todas las noches, en mí estaba competir que fuera más rápido. Claro. Entonces, llega un momento que se convirtió en competitivo. Y bueno, obviamente, a pesar de que lo que hay que hacer es muy parecido un día con el otro, los clientes cambian, la gente cambia.
el Y las movimiento, las situaciones situaciones. cambian, o sea, de repente una noche no se regalaron nada, la otra sí, de repente una noche fue muy ocupada, la otra no. ¿Y era tu responsabilidad ese tema de los números o fue algo que tú asumiste? Era una de las posiciones del trabajo, pero que ellos mismos como gerencia se dieron cuenta que era algo que iba conmigo. Ok, De hecho, de verdad, lo único que resultaba incómodo era que casi siempre me tocaba a mí, porque era parte de nuestra posición como anfitrión, cuando las personas llegaban, buenas noches, cuántos en su van su a ver en su mesa. noche, en aquel entonces era fumadores o no Claro, fumadores, claro. y nada, pero cuando ya terminaba había un corte, entonces ahí te decían, ve para que empiece. Y nada más por la sencilla razón, te voy a contar una anécdota, fue tanto, mis dos hijos, mis dos embarazos fueron en ese trabajo. Y yo pues yo trabajé hasta el último día porque era imposible que ellos me dejaran ir. Y yo tenía 10 días que mi hijo había nacido y mis jefes me fueron a buscar a la casa. Nadie estaba, o sea, eran las 2, 3 de la mañana y ellos todavía estaban ahí. Wow. Entonces, ellos no podían creer, yo acepté, yo le digo, yo lo hago sin ningún problema, eso sí, a mí me llaman y me dicen que mi hijo, y yo salgo corriendo. Y ellos aceptaron porque también se te queda desde donde tú vienes. Sí. Nosotros no venimos de donde tú los hijos los dejas con cualquier persona. Yo no tenía ni tíos, ni tías, ni primos, ni Estabas sola hermanos, acá. sola. Nosotros no tenemos ese tipo de familia aquí. Claro. En realidad somos 4 hermanos. ¿Y llegaste a Orlando? A Orlando. Ok, Desde que llegué no me he ido de aquí. Empecé por el área de UCF. ok. Bueno, ya estamos aquí, en Santiago. Más abajo. No tenemos, a fecha, no tenemos ese tipo de parientes. Nosotros no tenemos Claro, tíos, ni primos, nada. Entonces, tener que adaptarme a cosas como que tener que dejar mi bebé para yo claro, irme a hacer eso, para mí eran cosas duras. claro. Yo entiendo que nosotros, pues, ustedes se preguntarán, ajá, ¿y cómo le hacía la situación económica? Uno siempre se prepara y como precisamente también ayer con un cliente comentaba, ¿qué sucede? Yo fui madre soltera. Mm, Entonces, cuando tú eres madre soltera, tú te tienes que armar de herramientas para estar bien y entre esas es el presupuesto. claro. Entonces, pues yo vengo manejando eso, es como algo de mi vida. O sea, desde siempre has tenido ese presupuesto. Pero fíjate, antes de hablar del presupuesto, hay algo que me llama mucho la atención. Tú eres de esas migrantes venezolanas de probablemente las primeras generaciones, ¿no? Sí, Porque hoy en día es muy común hablar de, de venezolanos que están migrando, venezolanos que están yendo a otros países, pero en aquellos tiempos el venezolano solía venir de vacaciones a Estados Unidos y devolverse a su país porque decía, yo aquí no vivo, no se parece tanto a pero Luis, mí. ¿Cómo fue eso? en ¿Cómo era aquella época? aquellos años no había ni pan, Ok. no había queso blanco. Señores, mi papá me lo mandaba de Puerto Rico, o él hacía viajes de repente más frecuentes a Venezuela, aún nosotros estando aquí y nos los traía. No habían tequeños, no habían cachapas. Oh, my goodness. O sea, era Eh, una ciudad más americana, ¿no? sí, en la John John todavía estaba llena de árboles. E incluso para la área de UCF, todo eso, la Jeconalahachi, eso era bosques, lagos, o sea, no existía nada de lo que hay hoy en día. Hemos crecido junto con la nación, vamos a decirlo así. Pero los parques sí, estaba esa vida de Orlando, de Sí, Disney, sí, siempre he de estado ahí. De Universal. hecho, antes el Downtown Orlando era muy diferente Sí, ahora. Habían más actividades en la calle, tú sabes, las fotos, los payasos, y era una de las áreas que de repente nosotros frecuentábamos más. Eh, esa área era súper diferente a lo que es ahora. No había tantos restaurantes, claro. Y no era tan empresarial tampoco, o sea, no. tan de oficinas. ¿Y qué diferencia puedes ver ya tú siendo una persona que migró en aquella época a los que han venido recientemente, hace 5 años, hace 2, hace un año? Ay, Luis.
No te vayas a poner bravo. No, 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 yo quiero escucharte, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que hay muchos que sin darse cuenta la tienen fácil. Y muchos creerán que porque uno tuvo los documentos, eso fue, no. Nosotros no teníamos la comida, no Ujú. teníamos la familia, no teníamos el idioma. Antes no había nadie que hablara español. Toda la avenida, si de repente tú veías un restaurancito, era mexicano, ni siquiera colombiano, venezolano, puertorriqueños eran lo que más se daba, pero y sin embargo, eran en lugares específicos. Entonces, claro, hoy en día los venezolanos que están inmigrando ahora, yo entiendo que están dejando unos cambios súper radicales, más sin embargo, pues yo aprecio que por lo menos lo tienen más fácil. Claro, claro. Tienen más su idioma, tienen más su gente, tienen más su familia, tienen más su comida. ¿Y tú crees que no valoran tanto eso que tienen? Sí, no lo valoran tanto. Claro. Entonces tú eres de las personas que creen que de alguna manera hay que pasar dificultades y adversidades para aprender y sacarle mejor Apre- provecho. Sí, sí. Cuando tú lo tienes todo muy fácil, tiendes a correr. Acuérdate, esto es un sistema muy diferente. Yo no estoy, desafortunadamente o afortunadamente, pues no sé, no estoy familiarizada con el sistema de Venezuela. ¿Ok? Entiendo que Venezuela era un poder muy adquisitivo y de repente también incluso lo puedo haber apreciado por mi propia familia. Claro. ¿Entiendes? Entiendo que las comodidades, algo que yo siempre y sigo admirando de mi cultura es, allá la gente se preocupa más por la educación, Sí. se preocupa más por no tener los hijos de buenas a primeras. A veces hasta me da pena que yo tuve los míos jóvenes y hay muchos que apenas están teniendo. Pero resulta así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te localizas, lo único que estás dejando es, ay, es que yo allá, ay, es que yo allá. Y Ujú. no te enfocas de repente en lo que está aquí. Sí. Entonces, quieres seguir igual sin conocer, crees que la experiencia que tú viviste la puedes aplicar aquí y yo creo que todo es un proceso de adaptación y de entender cómo lo vas a hacer para que no te pierdas. Sí. Y fíjate algo que acabas de mencionar que me parece muy valioso rescatar. Yo siento que cuando uno va avanzando en la vida se va dando cuenta que uno tiene que valorar lo que tiene y no tanto extrañar lo que no tiene. Sí, Hay un tema cultural, nos enseñaron como a extrañar o a querer justo lo que uno no tiene y resulta que desaprovechas el momento valioso de vivir el momento, de compartir con tu gente, de aprovechar cada circunstancia que se te está presentando. Entonces creo que eso es algo que es fundamental, ¿no? una de las cosas que entre mi hermano y yo a veces platicamos, porque es como, yo recuerdo que yo cuando iba a cambiar a mis hijos de una escuela a otra, ay no, la estabilidad, no, ¿cómo les voy a hacer eso? Yo no recuerdo que yo haya estudiado más de 2 años en un mismo colegio. Ah. Yo no recuerdo, yo no tengo una clase graduanda porque pues llegué a esa escuela fue ese último año. Eh, yo tengo experiencias, ajá, yo estudié en Puerto Rico, tengo conocido, hay muchos que yo no tengo contacto. Em, igualmente con Venezuela, pues ya mi último grupo sí. Entonces, ¿qué pasa? Que como no tuve eso, mi hermano me dice, nosotros no somos anormales. Y yo le dije, tienes razón, eso me da también, es algo que no muchas personas pueden decir. Sí, sí. Yo he visto como muchas personas y de mi propia cultura, o sea, de Venezuela, como que vienen toda la vida y es tan rico escuchar cuando también dicen, no, nosotros nos conocemos de Maracaibo, fuimos al colegio juntos y tú dices, wow, eso tiene más valor que de repente los que se quedaron Claro. allá, vamos a decirlo así. Y ahora, ¿tú crees que toda esa mezcla de culturas, Mm, porque de alguna manera, o sea, a pesar de que naciste allá, viniste acá a una edad
en la que ya comienzan a aparecer los sueños y comienza como uno a tener ganas de conquistarlos, ¿no? Porque yo siento que de niño uno sueña mucho, pero no tiene como un plan o una forma de hacerlos realidad cuando uno está muy niño. Pero cuando ya está en esa adolescencia, adultez, ya te das cuenta que sí hay sueños que puedes materializar, que puedes Sí, construir. ¿Crees que toda esa influencia cultural de Venezuela, Puerto Rico y los otros lugares como Trinidad, donde viviste, ha hecho que tú seas más abierta a las otras culturas? sí, sí. Es increíble. Puede resultar raro que uno diga esas cosas, pero sí, porque ya estás expuesto a otras. Claro, ¿Entiendes? Y también, ¿por qué mencioné lo de los colegios? Porque yo de repente estaba en Puerto Rico, ay, si estuviera en Venezuela, donde claro, estudié, o los amigos. Entonces estaba en Venezuela, ay, si estuviera en Puerto Rico y la clase. Entonces, ¿qué pasa? Vienes aquí en donde ya sabes que te dejan, claro. tú dices, wow, ¿y ahora qué? Y yo hice muchas cosas en mi fuerza, no lo voy a negar. De repente, pues no me gustó en las situaciones que mi papá era una persona muy estricta, se caracterizaba por tener un carácter muy fuerte, pero al mismo tiempo no lo era. Mm, Eh, la, la, el crecimiento de él fue, o sea, a medida que él fue convirtiéndose de adulto, su etapa de vida fue muy dura y él no encajaba en la etapa de vida de la actualidad. mm. Entonces, tener que lidiar con dos adolescentes que los están sacando de su mamá, de sus hijos, de su casa, o sea, de su ambiente, de lo que ellos de verdad haber lidiado con eso, creo que no debió haber sido fácil para él. Y cuando te tocó entonces ahora sacar adelante a tus hijos, ¿crees que el ejemplo que dejó tu papá, crees que esa forma en la que los condujo ayudó, te dio fuerzas Sí, para que tú también lo hicieras con tus hijos? sí. Lo único que hice diferente fue que sí logré establecer esa relación con mis hijos. Ok, Em, Dejarles saber a ellos, no soy perfecta, estoy haciendo lo mejor y lo hago es por este propósito. Yo sí me hice amiga de mis hijos, o sea, más que madre, creo que a mí me funcionó por ser amiga porque igualmente, ellos no tenían una abuela donde ir a llevarles el cuento, o un abuelo, o un tío, o un primo, o sea, ellos no tuvieron eso. Entonces, ¿qué pasa? claro. Nos tocó, Se compenetraron más. sí. ¿Qué te inspiraba a echarlos adelante? O sea, ¿qué te inspiraba a seguir trabajando y esforzándote? Luis, yo te puedo decir como madre venezolana, y eso se lo digo a muchas personas, hicieron drogas, Mm, no hicieron alcohol, estudiaron, se graduaron, han hecho las cosas, uff, o sea, ellos no son ni la cuarta parte de lo que yo fui. Entonces eso quiere decir que lo hice bien. Quise mostrar la diferencia, mujer sola, inmigrante, venezolana, o sea, con mezcla de cultura, con de repente una vida inestable, ujú. cómo pude dar resultados estables. Y ahora la fase de crianza, de enseñanza, esa que te permitió ser amiga de tus hijos, eh, ¿crees que aprendiste o sigues aprendiendo de ellos? Sí, ellos son tan diferentes a lo que yo soy en temperamento, en carácter, en esa dulzura, y ellos también han influenciado a eso, al que, al que yo sea más bondadosa también, o sea, que ellos todo le dan el beneficio de la duda, ellos no juzgan. Mi hijo tiene 26 años y tiene una manera de pensar, no tienen malicia. Y a veces yo les digo, pero es que ustedes tienen que, pero ¿y por qué? Y te hacen unos análisis que tú te quedas, bueno, está bien, ok, pero claro, ellos vienen diferentes. Claro, Ellos claro. vienen, Michael estudió en el Cypress Creek High School. Desde middle school hasta el último año, él estuvo en la banda de la escuela. Ok. Eso te requiere mucha disciplina, mucho carácter. Y aprendí que ellos tenían como que una área específica, porque son como los más consentidos de la escuela, vamos a decirlo así. Y yo le decía, Michael, tú estás expuesto, las drogas te han ofrecido, y me dice, mami, eso es en todas partes.
Claro, es algo común. Eso era lo que él me decía. Lo que pasa es que el área de nosotros es otra onda la gente y no ni Y pendiente. no es que no lo hagan, pero se cuidan más, no, no es tan visible, pues, ¿no? Y algo que me dio curiosidad cuando él estaba en octavo grado, uno de sus counselors o Sí, consejeros sí, consejeros. me dijo, tu hijo es un líder, y yo me quedé como que un líder. Aprendí que había un tipo de liderazgo que son callados, siguen, está el problema, me voy por el otro lado, no me quiero involucrar. Y esas cosas me han hecho a mí aprender de ellos. Sí, porque la definición de liderazgo, Aixa, no tiene que ver con esa figura de imponencia o de esto se hace así. Por el contrario, hoy el liderazgo es más bien el que es capaz de inspirar a otros y el que logra que la gente lo siga. Entonces, hoy en día no solamente siguen a las personas que son autoritarias o impositivas, sino que también Sí. siguen a personas que son más conservadoras, más calladas, más introvertidas, pero que tienen un mensaje que comunicar, que tienen un carisma y un cariño por la gente. Eso me enseñó él. Mm. Mi hija es más dócil, más también. Ellos me enseñaron, lo que pasa es que yo también fui como que muy llevadera dentro de todo. Y ellos son llevaderos. O sea, nosotros vamos con el flow, como esté la situación, no nos complicamos y si está muy difícil la cosa, pues por la izquierda. Y cuando tú dices que te sientes orgullosa de que ellos no hayan incurrido en vicios, que hoy en día sean unas personas bondadosas, que tengan esa conexión y esa amistad contigo, ¿lo dices porque te consideras padre y madre a la vez? El reemplazo del padre no lo hace una madre. Ujú. Yo recuerdo cuando mi hijo tuvo su primera experiencia que le rompieron su corazón, su primera experiencia amorosa, yo no sabía qué hacer. Yo no yo decía, bueno, ¿será que lo invito a tomarse una cerveza? Le digo, Este, supéralo. ajá. Bueno, ¿será que qué hago? Yo no sabía qué hacer. Y yo lo que le dije fue, bueno, hijo, quisiera ayudarte, vamos a comprar ropa. Fuimos a comprar ropa. O sea, que hacen las mujeres. Sí, pero es que fíjate que hiciste algo muy bueno porque resulta que la compra libera endorfinas. Entonces, en ¿Ve? cualquier proceso trágico, difícil, complicado, comprar puede ser muy bueno. De hecho, George Bush lo recomendó cuando cayeron las Torres Gemelas, cuando le preguntaron al presidente en uno de los discursos televisivos qué puede hacer la gente después de esta tragedia tan fuerte y con todo lo que había ocurrido. Y le dijo, váyanse de compras. Go shopping. Mira Y, qué tal. y, y es interesante porque parece muy banal o muy superficial, pero tiene un trasfondo muy interesante. Así que qué bueno que hayas hecho eso. Escogiste una muy buena vía, déjame Y yo decirte. le dije, vámonos de compra. Y en ese momento él me dice, y quiero, si es posible, que nos hagas las inscripciones en el gimnasio. No te preocupes, también vamos a hacer eso. Con él puede ser la parte más difícil porque es que él también tiene, sin darme cuenta, los dos tienen algo de mí Ok. y los dos tienen algo autoritario, Mm. que es lo que ellos dicen y como ellos dicen. So, ya tú sabes cómo somos las madres. Te aseguro que es que había otro que no sé. No, ¿cómo se te ocurre? Ella no es ese tipo de persona. Y yo, pero eso no lo dice nadie. Que después él venga, mami, tengo que hablar contigo, tenías razón. Entonces tener que morderte la lengua y no Claro, decirle, pero tú sabes también porque yo me mordía mucho la lengua, porque es que a mí no me gustaba cuando mi mamá y mi papá me lo hacían. claro. Entonces yo con ellos, todo lo que a mí no me gustó, yo no lo hice. Yo Y no lo yo sé. hice lo que a mí me hubiese gustado que hicieran. Ujú. Eso fue lo que yo hice con ellos. Porque pues aproveché, yo no amo a mis padres, siempre viviré muy agradecida con todo lo que mi papá hizo, con las oportunidades que nos brindó, aún él sin saber lo que venía. Mi papá luchó y luchó, Luis, para que mi hermano y yo estuviéramos juntos, para que estuviéramos aquí.
Mi mamá con su capacidad, con la manera diferente de vida que ella tuvo, nosotros todos somos buenos hijos, no somos malandros, no somos ladrones, no somos drogadictos, no tenemos vicio, entonces hizo algo bueno. Claro, cumplieron su propósito, ¿no? Exacto. ¿Y cuáles son las características de las personas que a ti te inspiran? Yo no mido a nadie por su pasado, por lo que hizo, por lo que no hizo. Ujú. No, eso no aplica conmigo. No tengo esa capacidad, porque también yo he entendido que el quien vivió eso es para poder ayudar a otras personas. Entonces, o sea, lo que admiro de las personas es eso, que su tragedia hayan convertido en éxito, en bendiciones, en algo positivo para ellos. Eso sí yo lo admiro. Esa persona que se queda allí y que quiere que uno le diga, o sea, La víctima. exacto, no las puedo admirar porque conozco personas que son huérfanas, conozco personas que tuvieron que ser separados sus hermanos gemelos y lo adoptó una familia y lo adoptó otro. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido, cuántos se han venido aquí de repente estás aquí, ay, murió tu mamá, tu papá? O sea, tragedias fuertísimas. Y tú los ves hoy en día y son personas de bien. Ujú, O ujú. sea, yo te puedo contar sin fines de cosas que he vivido con mis clientes y veo que no se quedan ahí. Eso es lo que yo de verdad me fijo en las personas. ¿Qué ocurrió después de esa experiencia en restaurante? ¿Qué ocurrió con tu formación profesional? ¿Cómo llegaste hasta donde estás hoy? Mira, pues yo a veces también me pregunto eso y últimamente lo he analizado, porque a lo mejor muchos esperaban que como ya mis hijos están casados, yo iba a bajar. Y yo creo que estoy en la mejor etapa de mi vida. Me lo creo y lo estoy viviendo y estoy trabajando, voy para allá. Entonces, claro, eh, los niños ya no ser bebé, que empiezan en la escuela y todo eso, pues tus horarios empiezan a cambiar, ya tú requieres estar de repente en la noche en la casa y no en el día, porque ellos están en la escuela. Entonces eso me impulsó a empezar a buscar mis trabajos de oficina. Mm. Eso fue lo que fue, porque de lo contrario, no sé cómo hubiese sido. Y siempre era buscando eso. No puedo, o sea, ¿cómo hago para estar con ellos? ¿Cómo hago para manejarme? Por muchos años fue manejarme alrededor del tiempo de ellos. Claro. Entonces ahí vino ese cambio. Perfecto, bello y maravilloso. Yo tengo un tío, él es por el lado de mi papá, puertorriqueño. Él es contador, ya es retirado. Él en realidad es mi padrino, es mi primo hermano. Ujú. Pero como él fue criado por mi papá, Claro, se considera como un tío. eh, sí. Y bueno, yo me fui a trabajar con él y imagínate, me pusieron como asistente de él y él aprovechó, él vio esa capacidad en mí, que de repente ni yo misma lo hubiese visto. Claro. Ellos veían esa capacidad. Y a eso volvemos a la esponjita. O sea, entonces, ¿qué sucede? Al yo ya estar expuesta en esa industria, salen los amigos de mi hermana, ya mi hermana estaba aquí, ¿será que tú me ayudas con esta traducción? ¿Será que tú me ayudas con estos papeles? Yo empecé a hacer documentos de inmigración en el 97, Wow. cuando las cosas no eran tan así, porque yo creo que leyendo tú eres capaz de hacer Sí, cualquier cosa. sí, sí, sí. Yo creo mucho en eso, en el leer, en el preguntar y preguntarle a la persona adecuada. Correcto. En esta transición estoy con él, estoy aprendiendo mucho. Ellos mismos me dicen la capacidad que yo tengo para los impuestos. Que por qué yo no me iba a estudiar contabilidad. Y de un momento a otro cambié de carrera. De administración de empresas me fui a contabilidad. Ok. Estudiaste aquí también. Sí, todo lo hice aquí. Fabuloso, me encanta, de verdad me encanta, especialmente la área de taxación, la absorbí así, perfecto. Mi hermano
él a corta edad se fue para Rhode Island y mi papá, papá hizo hasta lo imposible para que él se mudara a la Florida de nuevo. Y lo digo así porque cuando mi papá logra ese objetivo, al mes él fallece. Wow. Entonces, le aseguramos a él que nosotros íbamos a seguir unidos Juntos. para que él estuviera tranquilo y créanme, nunca hubiésemos pasado. Total que bueno, cuando ya papá ve que él se viene y que no tiene trabajo, no sabe qué va a hacer porque mi hermano somos bien diferentes, él me dice, hija, ¿qué te parece si yo te doy un capital y ve a ver qué negocio te inventa? Mi primer emprendimiento fue un restaurante. Ajá. Y compré un restaurante y tú vas a decir, Aixa, ¿y qué sabías tú del restaurante? Nada. Pero ya habías trabajado en restaurantes. Sí, Claro, sí. Entonces, no sé si eso, mira, ahora que tú lo mencionas, de claro. repente fue lo que me dijo, ok, vamos para allá, ¿qué? Y compramos ese restaurante, era un punto, nosotros sabíamos que no estaba en óptimas condiciones, creí en mi visión, creí en los cambios que yo podía hacer y algo que yo sigo hasta al punto de hoy es que cuando tú haces las cosas como que si fueran para ti, tienes mejores resultados. Claro. Entonces yo empecé, por ejemplo, bueno, a mí no me gustan los frijoles mezclados en el envase. Empecé a implementar ideas. ¿Era un restaurante latino? Sí, Ok. latino. De verdad, Luis, nos iba súper bien. ¿Y tú cocinabas? ¡No! Estabas en el negocio como tal. Me atendí al cliente, aprendí a controlar el inventario. Fue mi primeros grupo de trabajadores. Siempre he sido bendecida que Dios me pone personas tales las que tú necesitas y ellos también eran muy buenos trabajadores. O sea, nos trabajamos en equipo. Ok. Y todavía el sol de hoy, yo sé que de repente no es algo corporativo, pero cuando tú tienes el sentir de la otra persona, el trabajo en equipo sale mejor. Sí. Si tú no lo tienes, no te van a dar. Al contrario, vas a tener que cambiarlo y cambiarlo y cambiarlo. Entonces eso fue una de las cosas que fueron muy exitosas en el restaurante. Desafortunadamente, pues no sabía cocinar. Y era, la parte que no me gustó era, por ejemplo, estaba todavía yo en la universidad. Yo salía de ahí, me iba a la universidad llena de comida, del olor a comida y todo eso. Y yo decía, no, yo no estoy estudiando para esto. Ujú. O sea, de repente no lo visioné, no lo canalicé. En el momento lo que dije fue eso, no, vamos a venderlo. Y lo vendí. Ok.